La cromatografía es un procedimiento que se emplea para separar, identificar y cuantificar los distintos componentes de una mezcla homogénea de dos o más compuestos, el cual interactúan con dos fases invisibles diferentes. La fase móvil es aquella que mueve o arrastra a la mezcla de compuestos a través de la fase estacionaria y de todo el sistema cromatográfico. Esta fase móvil puede ser un líquido como el alcohol o un gas inerte como el helio o el nitrógeno. Y la fase estacionaria es la encargada de retener por absorción los componentes de la mezcla inicial para así lograr su separación. Un ejemplo de cromatografía es la cromatografía en papel. La fase estacionaria sería el papel filtro, una lámina de aluminio cubierta con polvo de sílice o bien partículas de sílice dentro de un soporte rígido de vidrio o de metal. Y la fase móvil podría ser un disolvente como el agua o el alcohol etílico. Aproximadamente en 1906, el botánico ruso empleó la separación de varios pigmentos vegetales mediante la inyección de extracto de planta y el éter de petróleo a través de una columna de vidrio llena de carbonato de calcio. Pudo deleitar los cambios que ocurrían dentro de esa columna. Primeramente, observó una capa de pigmento en la parte superior, pero a medida que fue pasando el tiempo, el pigmento se fue separando en 4 capas de colores diferentes: verde azulado, clorofila A; verde amarillento, clorofila B; amarillo, santina; naranja, caroteno. El método data desde 1850, cuando este químico alemán fue quien descubrió la cafeína mediante la separación de anilinas con un disolvente en un papel poroso. Esta sería la primera cromatografía en papel. ¿En dónde se aplica la cromatografía? Las aplicaciones prácticas de la cromatografía se encuentran, por ejemplo, en la producción, donde se usa la cromatografía para la limpieza y aislamiento de sustancias. Acá, como verán, se pueden ver en la pantalla algunas imágenes. Por otro lado, en la analítica química se usa la cromatografía para separar mezclas en compuestos homogéneos. Como podrán ver en la pantalla, este método de la tinta fue uno de los realizados en clase. La cromatografía juega un papel importante en muchos sectores, como la química orgánica, la bioquímica, la química inorgánica, la química ambiental y la química alimenticia. Gracias por su atención. Ahora pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué es este tipo de cromatografía? Es una técnica enfocada en la separación de los componentes de una mezcla para purificar o separar analitos que pueden estar relacionados ya sea a mezclas bioquímicas o productos naturales, o también para purificar grandes cantidades de una especie molecular. Este tipo de cromatografía puede utilizarse cuando, por ejemplo, se quiere identificar las sustancias de una mezcla de una manera espectroscópica. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, consiste en recoger en un tubo capilar o jeringa una muestra de la mezcla para que pueda ser distribuida en la placa de toque. Posteriormente, el absorbente pueden utilizarse la sílica gel o la alumina, fragmenta los componentes y el encargado del análisis los extrae con una espátula sobre un papel de filtro. Por último, aclarar que para esta técnica cada componente debe ser sumergido de forma individual en el disolvente y se filtra varias veces para separar el compuesto y la fase estacionaria. ¿Qué es este tipo de cromatografía?
es un tipo de cromatografía en columna utilizada frecuentemente en bioquímica y química analítica. La misma nos permite separar mezclas complejas de sustancias distintas. Esto se realiza con el propósito de identificarlas, cuantificarlas y purificarlas. Este tipo de cromatografía puede utilizarse cuando, por ejemplo, se requiera separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica. Durante el proceso de separación, el tubo se llena de partículas pequeñas que son bombeadas mediante un líquido de alta presión. Este método se considera uno de los métodos más completos, pero también es el más complicado de hacer, justamente porque se necesita un detector para lograr los mejores resultados. ¿Qué es este tipo de cromatografía? Es el método científico que se utiliza para confirmar la presencia o ausencia de un compuesto en una muestra determinada. Este tipo de cromatografía puede utilizarse cuando se quiera detectar la ausencia o presencia de un compuesto químico. Será necesario examinar la mezcla con la técnica. La técnica consiste en la vaporización de una muestra, la cual es llevada con la ayuda de un flujo de gas a través de la columna de un cromatógrafo, gracias a las particularidades de la misma. Es muy utilizada para detectar la pureza de un gas natural. Cabe aclarar que lo que afecta a esta cromatografía son los cambios de temperatura o sustancias poco volátiles. Debido a estas pueden presentarse limitaciones. ¿Qué es este tipo de cromatografía? A grandes rasgos, este tipo de cromatografía es utilizado para la separación y la purificación de distintos compuestos orgánicos, esto sin importar que estén en estado sólido o líquido. Este tipo de cromatografía puede utilizarse cuando se requiera obtener compuestos químicos puros. Los mismos pueden obtenerse en microgramos y kilogramos. Su técnica consiste en llenar la columna con un absorbente que actúa como fase estacionaria. Se utilizan gel de sílice o alumina, generalmente. Luego se introduce la muestra y el paso de un disolvente o mezcla de disolventes provoca la separación de los componentes de una mezcla. Esto por la diferencia de caída de ambos líquidos por la retención de la fase estacionaria. ¿Qué es este tipo de cromatografía? Este método es una combinación de la cromatografía líquida en alta resolución y la de gases. Es utilizada para separar compuestos no volátiles o inestables. Además, se utiliza para el análisis y purificación de moléculas de bajo o moderado peso molecular. Cabe destacar que al ser una combinación de dos tipos de cromatografías, las muestras con las que se trabaja son difíciles, como por ejemplo las muestras quirales. Ejemplos de cromatografía. Si se derrama un poco de vino en un mantel blanco, transcurrido un tiempo, se puede deleitar que la mancha no es uniforme, sino que hay una zona con predominio de tonos azules y otra en que la tonalidad es roja. ¿Esto por qué se debe? Bien, porque se ha producido una separación cromatográfica de los pigmentos del vino. Determinar los niveles de contaminación, ya sea del agua o del aire. Esta cromatografía es iónica y, como bien lo dice, puede analizar los nitritos y nitratos que están presentes en el agua potable, mediante la separación de estos elementos de ciertos aniones que mayormente están contenidos en el agua.